Bueno, muchachos, hoy vamos a reaccionar ni nada más ni nada menos que al mejor equipo de la historia del fútbol. Estamos hablando, por supuesto, del Barcelona de la era Guardiola, específicamente del año 2011. Este equipo, para quien no sepa, me hizo enamorar del fútbol de niño. De hecho, yo no solamente quería ver a Messi jugar, sino quería ver al Barça jugar. Quería ver a Iniesta, quería ver a Xavi, quería ver a Messi. Quería ver básicamente lo que hoy por hoy es considerado por muchos no solo el mejor Barça de la historia, sino uno de los mejores equipos, sino el mejor equipo que alguna vez existió. Hoy vamos a reaccionar a la historia y cómo salieron campeones de prácticamente todo, específicamente la Champions League 2011. Sin más preámbulos, vamos con la reacción. La Champions 2010-2011 fue una de las ediciones más intensas de la historia, sobre todo por el duelo español entre el Barça Mirá lo que son esos nombres: Cristiano Ronaldo, Özil, Albiol ahí, Xavi. Hagan de cuenta que el Barça era tan gran equipo que consideraban que Sergio Busquets era el menos, del mediocampo era el menos bueno. Sergio Busquets, por favor. Qué pedazo de... Esto es una época legendaria. De hecho, es la época legendaria. de Guardiola y el nuevo Real Madrid de Mourinho. Bueno, era realmente... Tenían a los dos mejores técnicos del mundo, a los dos mejores jugadores del mundo, los dos mejores equipos del mundo. O sea, el Barça Real Madrid era realmente... Eran ellos dos y después todo el resto. Imagínate Messi, Cristiano, todos los clásicos. Qué linda época vivir. Los blancos se reforzaron para pelear por el título, Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. pero Lo que hablaba Mourinho en las conferencias de prensa era increíble, pero era cada vez que hablaba hacía mierda todo, salían todas las tapas de los diarios. perdieron a uno de sus símbolos. Raúl González firmó por el Schalke 04 y lideró Dato curioso, hoy está en la B el Schalke. a los alemanes para meterse como cabeza de serie en el sorteo de octavos. Los vigentes campeones sufrieron el cambio de proyecto y aunque el Inter pasó de ronda, fue superado por el emergente Tottenham de Gareth Bale. Este Gareth Bale, este nivel que muestra acá, lo termina metiendo en el Madrid. El Barcelona inició su candidatura al título con un contundente 5-1 sobre el Panathinaikos. Estos números así, 5-1, 4-0, hacer 4, 5, 6 goles por partido, era normal. Cualquier equipo que no sea una potencia mundial se iba 5 goles abajo con el Barça. Era increíble, arrasaban, pero era increíble, a un nivel que parecían hormigas. Equipos profesionales de fútbol parecían niños jugando al fútbol. Pero solo pudo sacar un empate en su visita a Kazán. Los de Guardiola resolvieron el duelo ante el Copenhague con un doblete de Messi, ¡Qué golazo! pero se atascaron en Dinamarca al igualar 1-1 ante el exigente equipo de Solbakken. Los catalanes confirmaron su liderato tras vencer 0-3 en Atenas y 2-0 frente al Rubin, mientras que los daneses lograron una histórica clasificación como segundos. El Shakhtar arrebató el liderato al Arsenal en el grupo H, mientras que Bayern, Chelsea, United y Real Madrid demostraron su superioridad en la primera fase. Ya en las eliminatorias de octavos, los merengues se enfrentaron a su maldición ante su último verdugo. Un gol de Benzema al Lyon levantó a los madridistas de sus asientos, pero un tanto de Gomisa poco del final provocaba que todo se decidiese en el Bernabéu. En el feudo blanco, el Madrid demostró su poderío y con los ¡Qué golazo! goles de Marcelo, Benzema y Di María conseguía la clasificación a cuartos tras 6 años de decepciones. El Valencia se midió al Schalke 04 como favorito, pero un tanto de Raúl dio un valioso empate a 1 a los alemanes y convirtió al español en el máximo goleador de la historia en las competiciones europeas. En el partido de vuelta, Costa adelantó al Valencia, pero los mineros acabaron ganando 3-1 y pasaron la eliminatoria. Inter y Bayern Múnich protagonizaron una emocionante ¡Qué partidazo! llave que comenzó con Bueno, este gol que está por ver ahora, Arjen Robben, todo el mundo, creo que hasta, ¿viste lo que están dando vueltas que protegen que no se meta la gente al estadio? Bueno,
Hasta eso sabían que Arjen Robben enganchaba al medio y la clavaba. Aquí estamos por ver. Un gol de Gómez en el último minuto en Italia. Pensé que lo hacía, pero bueno, hizo la jugada. Eto'o igualó la eliminatoria con un rápido. Eto'o. Top. Pero los goles de Gómez y Müller le dieron la vuelta al partido. En la segunda mitad, Sneijder empató con un disparo ajustado. Y en el minuto... Gran jugador Sneijder, venían de ser campeones de Champions acá. La gana en 2010 Sneijder y luego se vienen a pique cuando se va Mourinho al Madrid. 88, Pandev marcaba el gol de la remontada nero-azzurra. El otro equipo lombardo no tuvo tanta suerte y cayó eliminado por el Tottenham con un solitario gol de Crouch en San Siro. Este Tottenham era un problema, era cosa seria este Tottenham con Bale. El Barcelona quedó emparejado con el Arsenal, que supo sobreponerse al gol de Villa en la primera parte. Un tanto de Van Persie en el 78 y otro de Arshavin 5 minutos después daban una ligera ventaja a los ingleses para la vuelta. En el Camp Nou, Messi adelantó al Barça con una genialidad. Este gol lo habrás visto 200 millones de veces. Al filo del descanso. Pero nada más comenzar la segunda parte, Busquets marcaba el empate en su propia portería. El partido se le complicaba al Barcelona, pero minutos más tarde, el árbitro Busaca expulsó a Van Persie tras mostrarle una absurda segunda tarjeta amarilla. Con un jugador más sobre el campo, el Barça se volcó sobre la portería contraria y Xavi igualó la eliminatoria en el minuto 68. 2 minutos después, Koscielny derribó a Pedro dentro del área y Messi marcó de penalti el 3-1 que clasificaba a los de Guardiola. El Chelsea y el United pasaron con apuros ante Copenhague y Marsella, mientras que el Shakhtar dio la gran sorpresa al eliminar con contundencia a la Roma. ¡Qué golazo! En cuartos, los ucranianos se llevaron un correctivo de su visita a Barcelona. Iniesta adelantó a los culés a los 2 minutos de partido y Alves y Piqué aumentaron la ventaja azulgrana. Rakinski recortó distancias en el minuto 59, pero solo un minuto después, Keita enganchó un zurdazo que se colaba por la escuadra. A 4 minutos del final, Xavi firmaba el 5-1 definitivo y con un gol de Messi en Donetsk, rubricaba su pase a semifinales. El Madrid de Mourinho también encarriló la eliminatoria en casa y superó al Tottenham con Adebayor como protagonista. La expulsión de Crouch al cuarto de hora allanó el camino de los blancos, que con un doblete del togolés y los tantos de Di María y Cristiano. Di María era, después de Messi en esta época, el mejor jugador argentino del planeta. O sea, era Messi allá arriba, 5 escalones por debajo de Di María. Pero Di María jugando en el Real Madrid, no saben lo difícil que es que un argentino llegue al Real Madrid. Juegue lo que jugaba Di María. Supongo que habrán visto la jugada que lo deja despatarrado a Puyol. Los mejores defensores del mundo no sabían cómo carajo frenarlo, Di María. Cristiano Ronaldo estableció. Aparte de ser titular en un equipo donde la delantera puede jugar Cristiano Ronaldo, Benzema, era un animal Di María. Un 4-0 casi definitivo. Un error de Gómez a tiro de Ronaldo dio otro triunfo a los madridistas en Londres, que 8 años después estarían en semifinales. En el duelo entre clubes ingleses, Aura esa imagen. el United sorprendió al Chelsea con un gol de Rooney en Stamford Bridge. Bueno, Rooney es intratable. En el Manchester United, Rooney también era entre los mejores 5 delanteros del mundo. En su mejor momento, tal vez solo por debajo de Messi y Cristiano. Los Blues salieron al ataque en la vuelta, pero fue Chicharito el que adelantó a los locales. El Chelsea se quedó con 10 tras la expulsión de Ramírez, aunque a renglón seguido Drogba empataría el partido. Drogba, mejor jugador Costa de Marfil de la historia, y también entre los mejores 3 jugadores africanos de la historia. Tranquilamente me animaría a decir que es el mejor jugador de su continente también. Se preveían 10 minutos de emoción,
pero solo uno después, Park Ji-sung anotaba el Park Ji-sung, este es un jugador de culto, qué pedazo de animal el asiático. 2-1 que clasificaba a los Red Devils. La gran sorpresa de esta ronda corrió a cargo del Schalke 04, que se sobrepuso al golazo inicial de Stankovic para golear al Inter en el Meazza. ¿Sabés lo bien que tenés que jugar a la pelota para golear al Inter? Matip estableció Reitero, yo tengo una remera del Schalke que me trajo mi hermano de allá de Alemania. Hoy lamentablemente están en la B. Te caga mirar para atrás y ver que le ganaste goleando al Inter y hoy estás en la segunda división. el 1-1, y aunque Milito volvió a adelantar a los locales, Edu marcó el 2-2 antes del descanso. Raúl puso por delante a los alemanes en el 53. Ranocchia se metió el cuarto en su propia portería, y poco después, Edu establecía el 2-5 final. El club minero culminó Qué imagen, mirá lo que eran esas imágenes de la pantalla gigante en esas épocas. También está esta imagen, pero con el 5-0 del Barça al Real Madrid. Son realmente mística, tienen esta imagen. la fiesta ganando 2-1 en Alemania para alcanzar sus primeras semifinales Mal Raúl, ustedes capaz no se acuerdan, lo que jugaba Raúl era otra cosa. de Champions de la historia. Después de eliminar al vigente campeón, los germanos recibieron al Manchester United en su estadio. El conjunto mancunian aprovecharía su experiencia y con los goles de Giggs y Rooney mediada la segunda parte, obtuvieron un 0-2 de renta. En Old Trafford, los de Ferguson pasaron por encima de los alemanes y con un contundente 4-1 pusieron rumbo a la Ferguson era militar con los jugadores del United. Realmente le tenían miedo. Escuché muchas entrevistas de Patrice Evra, o Nani creo que no, Evra, que decía que Ferguson era un tarado, pero loquito y así jugaba su equipo también. final de Wembley. La otra semifinal emparejó a los Mirá lo que es esa imagen, por favor. dos grandes del fútbol español. Real Madrid y Barcelona se jugaron los 3 títulos de la temporada con 4 intensos clásicos en 2 semanas. Y tras un cruce de declaraciones entre Mourinho y Guardiola, Es el único entrenador que conozco que critica el acierto de un árbitro. Mourinho era una barbaridad en conferencia de prensa. Sabías que diga lo que diga iba a ser un quilombo, pero ¿qué es? Mourinho es lo más grande que hay. Criticar el acierto del árbitro. Criticar el acierto del árbitro. Esto yo nunca había visto. En esta sala, él es el puto jefe, el puto Esto yo nunca había visto. amo, es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante. el Bernabéu acogió un partido de ida con pocas ocasiones en el que saltaron chispas y que nos dejó una vergonzosa tanga. Se cagaban a palo también. Parecía un clásico de Argentina acá. Que se cagan a patada. Era increíble lo que se pegaban, lo que le pegaban a Messi, Ramos, Marcelo le daban. En el descanso. Mirá, y terminaban, clásico por medio terminaban a las piñas. Era increíble, parecía que estaban jugando en Villa Fiorito. La tensión y los nervios fueron increciendo Mirá, ¿ves? Eso es lo que te digo. Ramos dándole a Messi era todos los clásicos. hasta que en el Es que a ese Messi, a todos los Messi en realidad, pero ese Messi si no le pegaba no lo podía frenar. O sea, o le pegabas o pasaba 5 jugadores arrancando en mitad de cancha y te la clavaba al ángulo. minuto 60, el duelo explosionó Bueno, Pepe, también. Un carnicero, Pepe. Qué necesidad de meter esa patada. con una entrada de Pepe sobre Alves que dejaba con 10 a los de Esto no es polémico, esta no es polémica. Esto es roja, pero evidente roja. Mourinho. Tras la polémica expulsión de Pepe, el Barça se fue a por la victoria y a 15 minutos para el final encontró el premio del gol con un centro de Afelay que Messi empujó a las mallas. A 3 minutos para el final, el argentino volvió a aparecer para inventarse Lo que estamos por ver ahora, yo supongo que ya lo viste 1.000.000 de veces, pero es tranquilamente el mejor gol de la historia en un clásico.
por lo que significa, porque se la dan, se la deja apoyada en la mitad de la cancha, que como diciendo, bueno, a ver qué hace, y arranca a pasarlo como si fuesen conos. Uno de los mejores Real Madrid de la historia, para Messi eran conos. Este es el mejor gol de la historia en un clásico, pero sin duda. Una jugada de genio. Mirá la cantidad de gente que tiene alrededor. Y tras dejar atrás a media defensa blanca, batir a Casillas con suavidad. Legendario. El Barça se estaba un golpe mortal a la eliminatoria y Mourinho desataba toda su ira en sala de prensa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué expulsa a Pepe? ¿Por qué no marcan 4 penaltis en un partido contra Chelsea? ¿Por qué expulsan a Thiago Motta? ¿Por qué expulsan a Robbie Van Persie? ¿Por qué? En el Camp Nou, el Barça salió a por la victoria, pero las paradas de Casillas dejaron al Madrid con vida. Nada más comenzar la segunda parte, el árbitro de Blequer anuló un gol a Higuaín por una polémica falta previa de Esto sí no era falta. Mascherano se tira la pileta, bicho avivado argentino, pero se tira la pileta sin duda. Cristiano. Y poco después, Iniesta filtró un pase perfecto para que Pedro marque. Las pelotas que ponía Iniesta, los pases entre línea de Iniesta. Casi ante Casillas. Bueno, Pedro, muchos no se acuerdan de Pedro. Yo me acuerdo cuando era chico, yo veía los nombres, veía Messi, veía Iniesta, veía Xavi y decía, bueno, Pedro es de los más normalitos. Pedro era un animal, pero un animal era Pedro. Con la eliminatoria cuesta arriba, el Madrid apeló a la épica y al coraje. Y 10 minutos después, Marcelo marcaba el tanto del empate. Igual Marcelo. Los merengues necesitaban 2 goles más para la gesta, pero el Barcelona se apoderó del balón y se clasificó para su 7ª final de la Copa de Europa. Creo que a Vidal lo estaban tirando así para arriba porque estaba batallando contra el cáncer. Me parece. No estoy seguro. Esa imagen. En serio, tío. Aprecia esto. ¿Sabes lo que daría por poder viajar en el tiempo y estar adentro de ese estadio? Mirá lo que es eso. El 28 Aura. de mayo de 2011, Fútbol Club Barcelona y Manchester United. Perdón que pause 10.000 veces, pero estas son todas imágenes que quiero pausar y ver porque son... Realmente esto es historia del fútbol. United se volvieron a ver las caras. Mirá lo que es ese Messi. No. Piel de gallina. Mirá que todavía ni arrancó el partido y ya estoy emocionadísimo. Y eso ya sé cómo termina. 2 años después, en el partido decisivo. Con un estadio de Wembley a reventar, los ingleses salieron más. Reitero, primero que esta es una gran formación. Chicharito Hernández era creo que prácticamente el único jugador mexicano en la elite así del fútbol, por lo menos tan relevante jugando de titular en la final de la Champions. Park Ji-sung, ahora cuando avance el partido le voy a dar un dato curioso, pero Park Ji-sung era un animal, tenía 3 pulmones, corría, marcaba, defendía, atacaba, hacía todo bien. Más entonados, pero con el paso de los minutos, el equipo de Guardiola tomó el control. El Barça acercaba la portería de Van der Sar y cuando se alcanzaba la media hora de partido, Xavi conectaba con Pedro para inaugurar el marcador. Debería ser considerado trampa tener a Xavi y a Iniesta en el mismo equipo. Es increíble. ¿Ve? Y Pedro no. Xavi y Iniesta se la dan a Pedro y te deja a Pedro quedaba enfrente del arco. Lo único que tenía que hacer es soplar la pelota. Pedro también hay que decir que no fallaba, Pedro. La reacción del United no se hizo esperar y solo 5 minutos después, Rooney marcó con un inalcanzable derechazo para poner las tablas al descanso. 1-1 La segunda mitad fue un acoso y derribo del equipo azulgrana, pero el resultado no se movió hasta que Messi decidió la final con un imparable latigazo. Este festejo supongo que también... ¿Ve? Todo lo que pasa este año es mítico hasta el día de hoy. Este festejo lo viste 1.000.000 de veces seguro. El Barcelona sometía al United con una avalancha de fútbol ofensivo y en el minuto 69 Villa embocaba la escuadra para anotar el gol de la sentencia.
favor, qué golazo. Pero mirá lo que es esa imagen. Villa era... Se bajó los pantalones antes de patear Villa. No me acuerdo... no me acordaba de mucho de la final, pero de chico me acuerdo de haber visto este gol y la repetición con una cámara de atrás que lo muestran a Villa abriendo el pie. No podía creer lo que veía. Era un niño enamorado. Era hipnotizado por el gol de Villa. Estaba hipnotizado por el equipo entero, en realidad. El Barça de Guardiola vencía por 3-1, alcanzaba la excelencia de su fútbol y llegaba al éxtasis cuando a Vidal levantó la cuarta Copa de Europa de su historia. Si quieres ver el próximo Mejor Barça de la historia. episodio de la serie, suscríbete a Memorias del Fútbol. Tienes el resto de episodios. Y suscríbete a CH también. Nada, muchachos, hasta acá el video. La verdad que voy a seguir metiendo este tipo de reacciones. Vamos a reaccionar también al Real Madrid de la BBC. Vamos a ir reaccionando a los mejores equipos de la historia. Pero lo que acabamos de ver es tranquilamente el mejor equipo de la historia. Punto. Espero les haya gustado. Suscríbanse, no sean boludos. Y nos vemos el próximo video.